Vale, cuando tú quieras. Buenas tardes, Sevilla. Seguimos un poco más. Seguimos hablando de este libro. Para el que todavía no lo conozca, todavía no lo haya leído. Seguimos hablando de la Biblia. Seguimos hablando de el mensaje central de este libro. El cómo Dios, quien creó todo lo que existe y quien creó una humanidad con la posibilidad de decidir sigo a Dios o no lo sigo. Cómo Dios salva a esta humanidad que sistemáticamente ha estado fallando en seguir a Dios, ha estado poniendo normas para seguir a Dios, ha estado atando a las personas en el modo en que debían seguir a Dios, han estado ofreciendo falsas esperanzas al mundo para poder seguir a Dios, para poder ser salvados. Me gustó mucho escuchar estas palabras de un compañero nuestro que decía que las personas que no conocen este libro, las personas que ni siquiera lo han leído, las personas que han podido escuchar algunas de las palabras que hay aquí, que han podido escuchar a alguien hablar de este libro y que todavía no entienden, todavía no saben, todavía no comprenden cómo deben de salvarse, deberían de estar reflexionando en esta sencilla pregunta: ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En las cosas buenas? ¿En los buenos momentos? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Tu esperanza de que seguirán viniendo buenos momentos. En los momentos malos, cuando pasan cosas malas, ¿dónde está puesta tu esperanza? En que esas cosas malas, en que esos momentos malos van a acabar. Cuando pones tu mirada en el futuro, ¿dónde está puesta tu esperanza? Cuando pones tu mirada en el presente, ¿dónde está puesta tu esperanza? Cuando pones tu mirada atrás al pasado, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? Porque entender eso, sinceramente entender eso y saber que donde está puesta tu esperanza está puesta la salvación de tu alma. Donde está puesta tu esperanza está puesta la salvación de tu alma. Si lo entiendes, sé que es mucha simplificación, pero se podría decir que tienes la vida resuelta. Se podría decir que si sabes dónde está tu esperanza, si confías en esa esperanza que tienes, si miras al futuro y no tienes miedo de lo que va a pasar, porque tienes tu esperanza puesta, clavada en la persona adecuada. Si eso es así, déjame decirte, ya tienes la vida resuelta, como quien dice. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Puede que alguno haya visto esta película de dibujos animados de nombre José de Egipto. Puede que alguno no sepa que José de Egipto es un personaje de la Biblia, un personaje del Génesis. ¿Dónde estaba puesta la esperanza de José? Porque déjame resumirte rápidamente cómo es la vida de este hijo, de este descendiente de Abraham. José, uno de los menores de sus 12 hermanos, el favorito de su padre, va a buscar a sus hermanos que estaban con las ovejas y cuando lo ven con una túnica preciosa, muy bien vestido, muy mimado por el padre, dicen, vamos a venderlo. Primero piensan, vamos a matarlo. Después algunos dicen, bueno, esto
esto es demasiado fuerte, vamos a meterlo en un pozo y ahí que se muera tranquilamente, que no sea culpa nuestra. Ven que pasa una caravana de ismaelitas, dicen, venga, vamos a venderlo. Matarlo es una cosa muy fuerte, vamos a venderlo a los ismaelitas. A José se lo llevan a Egipto, lo venden a Potifar, a un alto cargo del gobierno. Él es muy bendecido allí, en Egipto. Él llega a gobernar la casa de Potifar, llega a ser el segundo de Potifar. Y ocurre una pequeña historia, y es que la mujer de este Potifar... Ocurre esta pequeña historia, y es que esta mujer de Potifar se quiere acostar con él. Y cuando él le dice, yo no voy a hacer eso, ¿cómo voy a traicionar a mi señor? Pues la mujer lo acusa, él siendo extranjero, siendo un esclavo, habiendo sido comprado, es llevado a la cárcel, donde estaba puesta en la cárcel esa esperanza de José. Cuando Génesis 39 dice, Génesis 39, 19, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero Dios el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Dios el Señor estaba con José, con él, y lo prosperaba en todo lo que hacía. Ahí estaba la esperanza de José, en Dios. Puede que alguno haya escuchado hablar del santo Job. ¿Y dónde estaba esa esperanza del santo Job? ¿Dónde estaba puesta la esperanza del santo Job? Vamos a resumir el principio de su historia. Él lo tenía todo. Era un hombre rico. Tenía una familia grande, una casa grande, un montón de propiedades. Viene Satanás delante de Dios. Dios le dice, ¿ves a Job? Tan perfecto como es, tan buen siervo, tan buen creyente como es. ¿Ves a Job? Que no es capaz de fallar contra mí, no es capaz de pecar. Satanás le dice, venga, voy a hacerle males a Job, a ver si así falla. Y leemos en Job capítulo 1 lo que le pasó. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió prácticamente todo lo que tenía. Solo quedaban él y su mujer. Y Job se levantó, versículo 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. Dios el Señor me dio lo que tenía y Dios el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre de Dios el Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Si siguiésemos un poco la historia, a él le ocurren toda serie de plagas y se acerca a su mujer. Job, capítulo 2, versículo 8. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿Todavía intentas conservar tu integridad? ¿Todavía no has fallado? ¿Todavía no has pecado contra Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job le contestó a la mujer, hablas como una mujer necia, hablas como una mujer atea, hablas como una mujer que no tiene a Dios.
¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Dónde es que estaba la esperanza de Job? ¿Dónde estaba la esperanza del santo Job cuando había perdido todo lo que tenía? Sus rebaños, sus casas, su familia numerosa, todas sus riquezas, su salud, su mujer. ¿Dónde estaba la esperanza de Job, que hasta ese momento no había pecado? Pues él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Esa era la esperanza de Job. Y esa es la esperanza en la que cada uno deberíamos de reflexionar hoy en día. Puede que digas: yo creo en la ciencia, puede que digas: yo creo en las vírgenes, las imágenes, los santitos con cierto poder parecido al poder de Dios, pero especializado. ¿Y dónde está tu esperanza real? ¿Por qué algunos creen que esas cosas los salvarán? ¿O por qué algunos creen, cuando dicen creer en la ciencia y que no existe un Dios, que no hay consecuencias para sus actos? ¿Por qué algunos lo creen? Porque la verdad es mucho más terrible que todo esto. Por eso es que el autor de Hebreos dice cuán terrible es caer en las manos del Dios vivo. El mismo autor en el capítulo anterior decía: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es tan terrible caer en las manos del Dios vivo. Por eso es tan terrible, porque mueres físicamente en esta tierra y vas a presentarte delante de Dios, y ahí hay un juicio. Y ahí absolutamente todos los seres humanos que caminan por esta tierra deberían estar temblando y de rodillas, pensando: ¿qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Dónde tenía puesta mi esperanza? ¿De verdad puedo decir como Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive? ¿De verdad yo puedo decir como el profeta Isaías: yo soy el Señor y no hay otro Salvador? Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú eres testigo de que yo soy el único Dios, dice Dios el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Tú puedes decir que tienes a un Dios que es único, Señor y Salvador, que con siglos de anterioridad ha predicho que te iba a rescatar, que te salvó y que tú has mostrado al mundo que te ha salvado. ¿De verdad puedes decir eso? En este Dios está tu esperanza. En este Dios que desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios. Él es increado. Él trasciende al tiempo y al espacio mismo. Él lo ha creado todo. Y desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. No hay quien pueda arrebatar de este Dios a nadie de su mano, ni nadie que pueda deshacer lo que hace. Es un Dios que si decreta tu salvación, no hay nada que puedas hacer. Es un Dios que si quiere salvar, va a hacer salvar. Se meta quien se meta por medio. Y la manera en la que lo hizo, nos lo explica Lucas cuando escribe
Hechos capítulo 4, dice así. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado, el paralítico de la Hermosa fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues Jesús es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, la piedra angular. Y en ningún otro nombre hay salvación. Yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve, decía Isaías. Y aquí Lucas dice: y en ningún otro nombre fuera del nombre de Jesucristo hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo hay un nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Este es el método que eligió Dios para salvarnos. No eligió una iglesia, no eligió una religión, no eligió una asociación, no eligió la ciencia, no eligió una imagen, no eligió un santo, no eligió a una mujer originaria de Belén, pero que estaba con su marido en Nazaret, criando a un pequeño niño, posiblemente no entendiendo del todo lo que este pequeño niño iba a hacer. No eligió a ninguno de ellos. Dios se plació en encarnarse como Dios que es, tomar cuerpo humano, caminar sobre esta tierra y hacer lo que ningún hombre ha hecho, lo que ningún hombre puede hacer. Ser perfecto, nacer sin pecado, y morir por el culpable. Ningún hombre en esta tierra puede hacer todo eso. Alcanzar la perfección demandada por Dios, nacer sin ningún pecado y morir por el culpable. Ninguno lo puede hacer. De hecho, cuando sus apóstoles están hablando con él, después de que entrevistase a un candidato a discípulo, que era un joven rico, ellos dijeron: bueno, ¿y entonces cómo nos salvamos? Si este, que aunque es rico, ha cumplido toda la ley y no se salva, entonces, ¿qué hay de nosotros que te estamos siguiendo? ¿Cómo nos salvamos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Respuesta clara, respuesta concisa, muy sencilla. Hasta un niño de 2 años lo puede entender. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y qué es lo que es imposible para el hombre, pero posible para Dios? Es imposible sencillamente porque este hecho de humillarse, de volverse como un siervo, de morir por el culpable, de morir por alguien que a lo mejor no conozco, esto no sería algo agradable para ningún humano. Mas así hizo Cristo. Dice el autor de Filipenses que esta era la actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor
y le dio, lo hemos leído en Hechos, que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios le da a Jesús el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si para el hombre es imposible humillarse, si para el hombre es imposible ser perfectos ante la ley de Dios, la Biblia, si para el hombre es imposible nacer sin pecado, si para el hombre es imposible morir por el culpable, aunque no lo conozcas o aunque sea tu enemigo, si para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y es que Jesucristo es el único que hace todo esto posible. Por eso es que Él dice en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Él es el único que también podía decir: consumado es. Consumado es. Todo lo que hacía falta y que para el hombre era imposible, para salvar a la humanidad, para darle esa esperanza ante la muerte, para darle esa esperanza que el mundo y las religiones no te pueden dar, Jesús lo hace posible. Es el método que Dios ha escogido para salvar. Y déjenme decirles que Dios solo pide dos cosas para ser salvado. Estas dos cosas las menciona Pedro en dos lugares de las Escrituras. Una, en Hechos capítulo 3, bajo la pluma de Lucas, Pedro dice que nos arrepintamos y nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados. Otra vez, por la pluma de su amanuense Juan Marcos, él dice en Marcos capítulo 1, el reino de Dios, estas son palabras de Jesús que el apóstol Pedro está citando, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son las dos únicas condiciones para que Dios haga posible tu salvación. ¿Y cómo puedo estar tan seguro? ¿Cómo puedo tener tal esperanza de que esto es verdad y de que al final de los días, cuando te presentes delante de Dios, si te arrepentiste de tus pecados y confiaste con toda tu mente, corazón y alma y espíritu en ese Jesús crucificado, sepultado y al tercer día resucitado, vas a tener salvación? ¿Cuál es esta esperanza de que hay victoria al final? ¿Cuál es esta esperanza de que hay salvación al final? El discípulo amado nos lo dice, Primera de Juan, capítulo 5. Todo, no unos pocos, ni ninguno, ni solo los de cierta religión, ni solo los de ciertas doctrinas, ni solo los que creen en ciertas imágenes, ni solo el que cree en cierta virgen, ni el que cree en cierto santo. Dice Juan, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Déjame decirte, no importa, ahora mismo no importa a qué religión pertenezcas, qué creencia tengas, qué doctrinas confieses, qué credo confieses, qué catecismo uses, a qué virgen, a qué santito, a qué Cristo o a qué nada.
creas en tu mente, solo reflexiona, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Quién es el objeto de tu esperanza, el objeto de tu fe, el objeto en el que tienes puesta la salvación de tu alma? Si puedes reflexionar y puedes concluir, Jesucristo es el objeto de mi esperanza, Jesucristo es el objeto de mi fe, Jesucristo es el objeto de mi salvación, y por eso te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como aquel que murió en esa cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día fue resucitado. Si cumples eso, me da igual qué religión, qué creencia, qué dogmas, qué doctrinas, qué virgen, qué santo, qué imagen, qué ícono, qué Cristo, qué creas, me da igual. Si crees, como dice Juan, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, serás salvado. Esta es la única esperanza que hay. This is the only hope, my friend. Only to believe in Christ as your only Savior, as your only possible Lord. It's your only hope. No matter any religion, no matter any icon, any image, any dogma, any doctrine. Only Jesus could save you from eternal torment in hell. Solo Jesús te puede salvar del tormento eterno en el infierno. Solo Jesús te puede salvar de esta terrible noticia que es morir y encontrarte en la presencia del Dios vivo. Solo Jesús te puede salvar. Así que solo necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en que Jesús murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó. No necesitas más nada para ir al cielo. No necesitas más nada. Así le podrás dar a Dios toda la gloria y toda la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.